hablando de soluciones. Mira, le robé el título a Samir, claro. El fragmento, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Ya el diagnóstico, la necesidad está a la orden del día, está palpable, la vemos toda. La pregunta es, ¿qué se hace para revertirlo? Claro, y tenemos, como siempre, gente que nos va a ayudar a pensar. Acá vamos por Ramiro Marra, ¿le parece? Dale. Ramiro, ustedes saben, es legislador de la ciudad de Buenos Aires. Ramiro, gracias por estar nuevamente aquí. Primero, digamos, venimos viendo, lo decía recién Daniel Arroyo, ¿no? Venimos viendo semana tras semana aquí en Crónica un mismo problema que se va incrementando. Ahora, las soluciones no aparecen y para colmo, encima, la política se pelea entre sí. En ese marco apareció la discusión, lapicera sí, lapicera no. Si tuvieras la lapicera, ¿qué haces para solucionar las cosas? Bueno, creo que está muy bien el graph que pusieron, la política versus la realidad. O sea, lamentablemente la lapicera parece que es solamente para poner cargos, no para encontrar soluciones. Es para cambiar nombres propios. Es para ver cuántos ponés de los míos, cuántos son de los tuyos, quién es el que se tiene que ir, quién es el que tiene que entrar. Pero fíjense que estamos ante la entrada de un nuevo ministro que fue candidato a presidente, que fue gobernador y seguramente va a entrar sin ninguna propuesta, sin ninguna idea de cómo salir de la situación que está viviendo la Argentina. A partir de ahí es que vemos que la realidad no es lo mismo que muestra la política en términos de nombres propios electorales, no la política en lo que tendría que hacer, que sería solucionar los problemas a la gente. Ahora, en ese marco, Ramiro, por supuesto, hacía referencia a Daniel Scioli, flamante ministro de la Producción, el reemplazante de Daniel Culfas, que muestra pergaminos de éxito, ¿no?, en su relación diplomática con Brasil. Un hombre que ha rendido cuentas y buenos frutos de esa relación. Ahora, en ese marco, Ramiro, el Ministerio de la Producción es clave, ¿no?, para generar empleo, por lo menos así lo ve el gobierno. Entra un nuevo ministro, ¿vos creés que nada va a cambiar? ¿Por qué? ¿Es solo un cambio de nombre? Exactamente, o sea, lamentablemente es como que creemos que el ministro de Producción tiene que digitar la economía de una manera que termine creando la fuente de trabajo. Lo que tenemos que hacer es que los privados creen la fuente de trabajo. Y lo que tenemos que sacar es sacar regulaciones. ¿Qué tendría que hacer el ministro de Producción? Sacar todas las regulaciones posibles y sacar todos los controles que hagan que la economía pueda empezar a levantar. Hoy tenemos una economía totalmente controlada, digitada, que lo que creemos es que es el ministro de Producción el que tiene que generar fuente de trabajo. No, es el sector privado. ¿Y cómo era el sector privado? Sacándole el pie del Estado de encima. ¿Qué regulaciones quitarías, por ejemplo? Bueno, todas las regulaciones que tenemos en todo lo que tiene que ver con el tema cambiario. O sea, hoy lamentablemente estamos viendo lo que pasa con el gasoil. Control cambiario, ¿sí? O sea, basta de los controles cambiarios. Los controles cambiarios no ayudan. Los controles cambiarios lo que hacen es hacernos creer una realidad que no es. O sea, nos quieren mentir. Nos dicen, miren, ahora no podés comprar cosas de importación. Sí, pero si no importa tampoco puedes exportar. Entonces empezás a encerrar la economía y a achicarla. Igual, ¿sabés que las listas liberales en el mundo están en un momento de crisis? Porque, o de crisis o de cambio, no sé si de crisis. Le digo esto a Ramiro porque me parece importante. Boris Johnson, nadie puede acusar a Boris Johnson de socialista, comunista, nada. Está poniendo un impuesto al 25% de las energéticas. Sí. Y va a poner un subsidio de 1.200 millones de euros a 8 millones de hogares de Gran Bretaña. Digamos, la crisis en el mundo, por eso decía, es una crisis muy parecida a la posguerra, que hace que muchos partidos políticos, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, un primer ministro conservador, liberal totalmente, le está poniendo subsidios y está cobrando un impuesto a la renta extraordinaria, así se llama en inglés, a la renta extraordinaria, a las grandes energéticas. Está cambiando el mundo, algo está pasando que evidentemente no estamos viendo y seguimos usando la misma categoría del siglo pasado. Sí, te respondo eso. Dame los problemas de Boris Johnson. Sí, está bien. No son los problemas de la Argentina. O sea, la comparativa de Argentina con el mundo no se puede hacer, lamentablemente. Nosotros estamos en una isla. Nosotros somos como Cuba, estamos encerrados. No podemos comercializar. Los controles son otros. Los efectos de lo que pasa en el mundo a nosotros nos pega de una manera diferente que al resto. ¿No podemos comercializar nosotros? No se puede comercializar en la Argentina. O sea, hay controles por todos lados. Sí, Patricia Cubría está con nosotros. Buenas noches. ¿Estamos aislados del mundo? No, para nada. Yo creo que venimos siendo, de hecho, en el proceso de pandemia hay que reivindicar ciertos aciertos, ¿no? Cuando el mundo pasaba el tema del aislamiento y el proceso de la vacunación, Argentina, a través de un gobierno que salió a buscar todas las alternativas, pudimos tener todas las vacunas accesibles a la población y estamos pasando estas cuartas olas de pandemia gracias a eso, para nada. No estamos encerrados aislados en función del mundo,
Lo que sí vamos teniendo es procesos de soberanía que son muy importantes para el desarrollo del país. Yo creo que estamos en un proceso casi posguerra, salida de una crisis muy fuerte y que hay que también hacernos fuertes en ciertos aciertos. La economía está funcionando, hay mucho más trabajo que durante el gobierno de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri. Ahí teníamos una dinámica permanente de despidos, pérdida de derechos, tarifazos, crisis económica, endeudamiento. Ahora estamos saliendo de una pandemia y de una crisis de endeudamiento que nos está permitiendo, bueno, volver a crecer con las limitaciones de haber quedado, ¿no?, 20 puntos atrás los salarios de lo que deberíamos. Bueno, ¿no? pero escuchando este ejemplo, porque en Francia también están entregando cheques, ya no a familias carenciadas, sino incluso a familias de clase media que no están logrando mantener el poder adquisitivo, ¿se puede copiar algunas iniciativas incluso de esos grandes países que se los presentan como modelo? Porque Reino Unido es ejemplo cuando conviene y cuando aplica renta extraordinaria, bueno, pero nosotros somos distintos. ¿Qué va a pasar en Argentina con el proyecto que se va a presentar ahora estos días? Sí, a mí me parece que es un proyecto extraordinario que viene a modificar la injusticia tributaria, porque cuando se habla de bajar impuestos, en realidad lo que hay es una desigualdad, una regresión impositiva. Son los más humildes los que más pagan impuestos y a través de distintos mecanismos o de evasión o de escala diferente, los sectores que más se han enriquecido durante la pandemia y durante la crisis, bueno, deben hacer un aporte extraordinario para abonar al crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Creo que es una medida muy inteligente y que la están aplicando sin ningún prejuicio, digamos, otros sectores en el mundo. Patricia, vos sos diputada por la provincia de Buenos Aires, Sí. la provincia de Buenos Aires. Estuvimos en el programa anterior con Tomás recorriendo un poco los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires. La situación es muy compleja y hubo un testimonio que particularmente me llamó la atención que tenía que ver con una señora muy formada que hacía bastante tiempo que estaba viviendo en situación de calle, vivía bajo una pelopincho, todo muy precario, pero muy formada. Y ella decía, yo voté a este gobierno, voté a Alberto Fernández y la cosa no funciona. La verdad que entiendo, decía ella, que veníamos en una situación muy mala, que el gobierno anterior hizo las cosas muy mal, pero la verdad no tengo solución. Igual decía, yo todavía tengo paciencia y tengo esperanza. Ahora, a esa persona que votó a este gobierno, que confió en todas las promesas de campaña, en que recordaba al gobierno de Cristina como algo bueno y por eso volvió a votar peronismo, ¿cómo se le habla después de 2 años y medio de mandato donde la cosa no funciona? Y en primer lugar tenemos que tener, digamos, memoria de que son 2 años en donde tuvimos una pandemia, que realmente este último año es un año de gestión económica en donde se pudo empezar a revertir la situación, digamos. Es tremendo lo que nos sucedió en términos de muerte, en términos de crisis económica, en términos de acumulación de crisis, porque veníamos de una situación tremenda del 2015 al 2019, que empeora con la crisis. Entonces, claramente que viene más lento de lo que debería. Pero yo lo que veo, que también vivo en La Matanza y camino mucho en los sectores populares, es que hay mucha actividad económica. Hay una actividad económica que por ahí no se ve en los centros urbanos, pero que existe y que realmente le pelea a la inflación, aunque parezca increíble, pero digamos la economía que se vive en las ferias, los productos de limpieza que se compran al por mayor, el acceso a alimentos de no esas primeras marcas, sino de marcas más accesibles al bolsillo del trabajador. Digamos, hay otra economía que existe y que se mueve en la Argentina y que va peleándole. Lo que pasa es que, bueno, los niveles de desigualdad son tan grandes que no alcanza este periodo de tiempo para llegar a la dignidad que nos merecíamos, ¿no? Que nos merecemos como argentinos. Está también la diputada Josefina Mendoza, le damos la bienvenida. Bueno, hablando de esto, ¿no? Las necesidades básicas no satisfechas en el momento. Un primer análisis, un acercamiento. Sí, diputada de mandato cumplido.
Bueno, la verdad que yo, escuchando incluso lo que venían conversando antes de nuestra intervención y las intervenciones ahora, y veía el graph también cuando decía la política versus la realidad, creo que el que está del otro lado, escuchando, claramente de sentir hasta cierta frustración, indignación, porque hablamos de los precios, hablamos de la inflación, y lamentablemente los últimos 48, 72 horas hemos hablado solamente de las discusiones del gobierno, de las discusiones de la política. Y yo coincido que hay una gran movilización, digamos, de la economía en muchos sectores populares, pero también creo que esos sectores son los que viven en la informalidad. Entonces, que la economía de esos sectores en gran parte se mueva en la informalidad nos tiene que llamar también a la reflexión de todo lo que tenemos que hacer para incluir, como decía el propio Daniel Arroyo antes de irse, en que la Argentina tiene que crecer con todos los argentinos dentro del sistema. Digo, porque que le estén peleando la inflación, como decía Patricia, muchos sectores de la informalidad, yo también soy de La Matanza y lo veo, pero están por fuera del sistema. Es decir, la pelean desde afuera del sistema. Y también pagan impuestos y también tienen que... Pero bueno, ahí Ernesto dice siempre que van a quedar fuera del sistema, salvo que... Sí, a ver. Y hay una incapacidad para aumentar el empleo formal. No, pero por ejemplo, perdón, ¿por qué no pensamos también en un régimen de simplificación, por ejemplo, para esas personas que se puedan, de alguna manera, entrar a la formalidad, entrar a la economía formal, de una forma que estimularlos, digamos, para... Sí, puede haber un montón de iniciativas que no las estamos discutiendo. Yo la pregunta que hago siempre es, en la Argentina hay aproximadamente 9 millones de personas que están cobrando entre 9 y 13 millones de personas, 9 millones seguro que están cobrando alguna ayuda del Estado, por decirlo así. Gran parte de esas personas no se van a poder incorporar al mercado. Los 3 sectores que más están creciendo en la economía argentina hoy son industria, comercio y construcción. Gran parte de las personas más pobres en la Argentina solamente pueden ingresar a la construcción hoy. Si mañana pusieras un plan, hoy pueden ser a la construcción, muy pocos al comercio. ¿Por qué? Porque el comercio, la realidad es que no es trabajo intensivo, no está tomando muchos trabajadores, y la industria necesita ciertos conocimientos que gran parte de nuestra población no tiene. Entonces la situación ahí puede ser una... Digo, los políticos hablan muy poco de esto, a mí me parece, sinceramente... Eso es lo que estoy diciendo, no hablamos de formación laboral continua, no hablamos de un régimen de simplificación que estimule a que ingresen al mercado laboral o formal. Hay un montón de cosas de las que no estamos hablando, pero permanentemente encontramos excusas también, digo, ¿no? Sí. También hay una formación superficialmente. También hay una formación ideológica, y lo pregunto en serio a ustedes, hay una formación ideológica muy fuerte que hace que no puedan muchas veces, más allá de los intereses que representen, saltar el charco. Quiero decir, puse el caso de Boris Johnson. Boris Johnson es un hombre, es un conservador, liberal, pero en el caso en que los británicos se queden sin gas, dijo, señores, yo pongo un impuesto. Entonces digo, hay como una especie de corset ideológico, como de chaleco de fuerza ideológico que muchas veces intuyo yo, y se lo pregunto a los 3, en la política, no les deja tomar determinaciones, llevar adelante propuestas por fuera de la ideología por la que ustedes representan. Eso, perdón, eso para mí es lo que justamente no tenemos que caer, ¿no? Perdón, creo que lo que capaz le sucede a la política, digamos, es una falta de creatividad para adaptarse al siglo XXI, ¿no? Todas las lógicas, incluso muchas de las que estuvimos escuchando recién, no salen del siglo XX, de esquemas del siglo XX. El capitalismo ha cambiado, se ha transformado, se ha concentrado y a su vez ha resuelto problemas de productividad sin necesidad de trabajadores. Entonces la economía de mercado cada vez se está achicando más y cada vez demanda menos trabajadores. El resto de los trabajadores, no hay que ser racistas, no son informales, son trabajadores de la economía popular que muchos de ellos funcionan igual que una pyme, digamos, en forma cooperativa, en forma asociativa o en formas familiares, pero trabajan. Lo que hay que buscar es, sí, creativamente, mecanismos de dignidad para ese trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, algo que nos podríamos poner en común es que tiene que haber un monotributo inclusivo para todos, para el 100% de los trabajadores, en donde vos puedas estar registrado y facturar y no empezar pagando, que tengas 2 años de gracia o cierta facturación de gracia a partir de la cual empezar a pagar. A ver, y otra cosa, perdón, es que solo se piensa en subsidio. Y la verdad es que el subsidio desordena la sociedad. Los sectores populares o la economía popular necesita, igual que una pyme, acceso al crédito. Porque lo único que tiene es su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio. Aprovechemos, y necesita Patricia, máquinas, capitalización. Con esa misma idea, Ramiro, ¿estás de acuerdo vos?
Esto del monotributo que no pague impuestos, por lo menos 2 años. El tema es ese, es el discurso político de decir, estamos ayudando a cierta parte de la sociedad, hay que ayudar a toda la sociedad. Toda la sociedad necesita una ayuda en la Argentina hoy. Bueno, pero alguna más que otra, no coincidamos. todos, claro. Bueno, por supuesto que alguna, pero no, totalmente que una más que otra. Claro, el tema, sí. ¿cuál es el tema? Que si empezamos a diferenciar, empezamos a generar un problema. O sea, por supuesto que se necesita un monotributo como el que plantea. Y también se necesita que se bajen impuestos en todas las escalas. No puede ser que haya 180 impuestos. O sea, tenemos que bajar la cantidad de impuestos, tenemos que bajar la presión impositiva. Todo el problema de la informalidad, ¿por qué se da? Porque hay mucha presión impositiva. ¿Están creando un impuesto nuevo mañana? ¿La solución es crear un impuesto nuevo? Bueno, pero esa es la confusión que hay. La confusión es que lo discursivo para un lado va, sí, hay que hacer algo con los impuestos, pero después van y crean un impuesto nuevo. Entonces hay una contradicción. Pero no, bueno, pará. Aclaremos algunas cosas. Una cosa es el IVA, que pagamos absolutamente todo y lo podemos discutir. Y otra cosa es el impuesto Es el a las más empresas regresivo. que más facturaron por cosas inesperadas. Digo, Sí, lo que pasa es que en la cosas Argentina, distintas. ese es el problema de la Son cosas Argentina, que te hacen creer que hay cosas Más de inesperadas. 1.000 Esto pasa con la renta millones de financiera. años. ¿Te acuerdas del impuesto de la renta financiera? Sí. Que se habló un montón. Sí. Un fracaso para los políticos. No recaudaron nada. Porque te mienten. Te dicen que hay algunos que se la llevan todo y no se la lleva nadie en la Argentina. La Argentina está tan ¿No mal. se la lleva nadie? No, en la Argentina está tan mal que Juntamos unos fondos para pagar los únicos que ganan son los políticos. O sea, no ganan las empresas hoy. No, Las empresas hoy en la Argentina pierden todas. No, Hay una inflación del 70%. pierden No se puede todas, ganar plata en la Argentina. No tenemos que dejar que ellos nos hagan creer que hay algunos que se las llevan todas para justificar sus ¿Vos errores. decís que en Argentina hay empresarios que no ganan plata? Debe haber alguna empresa que gana plata, pero es una ¿Alguno? anécdota, pero es una anécdota. ¿Alguno? Por ¿Pero supuesto, vos o decís, sea, la Argentina, por supuesto que la mayoría de los empresarios no ganan plata. Ernesto? Es grave la situación de Argentina. Lo que pasa es que capaz ustedes son demasiado optimistas. Yo le digo la situación. Es muy grave la situación. Cierran todo y se Es van muy a hacer grave. otra cosa. ¿Vos decís o que sea, Arcor no está ganando plata ahora? En este momento, Seguramente que Molinos, por las inversiones que tienen, Molinos, por el ¿está monto de las, dando plata? por el monto de las inversiones que tienen, ¿Las cerealeras no ganan plata en te Argentina? contesto. Sí. Seguramente que por el monto de las inversiones que tienen, no están ganando plata, no es rentable. Arcor No invierten en Argentina, no están poniendo nuevos locales. Vamos. No están haciendo inversiones. ¿Por qué no hacen inversiones nuevas? ¿Por qué no hay inversión en hablamos, Argentina? Ramiro. Porque no ganan plata. Pero Toyota invirtió este año, digo. No, esas son inversiones que hacen siempre, porque es una cuestión del negocio, pero no hay inversiones extraordinarias. Cuando se o sea, habla de la- es mucho más preocupante la Ramiro, Argentina. Escuchen Ramiro. esto, hasta los que supuestamente ganan plata, no ganan. ¿Se entiende? Pero Ese es el para- discurso de los ¿qué políticos. para Lo vos único que no quiero ganar decir, no es culpa plata? nuestra, ¿Dentro de es qué culpa que parámetros? algunos se llevan todo. ¿Qué Y no para- es así. ¿Cuál para Es vos que- sería un es que los parámetro políticos, rentable? a través de la mala administración de los recursos del Estado, generan la emisión monetaria, generan la inflación y hacen que todos sean más pobres, Para hasta que- los más Pero, ricos. Ramiro, Nancy te pregunta, Yo te estoy preguntando, Sí, perdón. según vos, ¿qué porcentaje haría que una empresa sea rentable? ¿De qué orden estamos hablando? Porque me parece que decir que las empresas en Argentina no son rentables, o sea, nadie Fácil, estaría o sea, trabajando. es imposible ser rentable con un 70% de inflación. Debe haber alguna empresa que es rentable, pero la mayoría de las empresas no son rentables, por eso no invierten. Bueno, sí, la mayoría. Yo tengo una empresa, la verdad que no puedo invertir en mi empresa. Ramiro. ¿Por qué no puedo invertir en mi empresa? Porque después la rentabilidad de esa inversión no me viene. La mayoría de las empresas que se dedican al extractivismo ganan mucho ¿A dónde? dinero. Al extractivismo Extractivismo. ganan mucho dinero en la Argentina. Muchas petroleras que pueden exportar ganan dinero. Y las muchas empresas que se dedican a la, alimenticias. Sí. muchas mineras ganan mucho Bueno, dinero. está bien, está bien. La Entonces, industria entonces textil. el problema es de esos empresarios, no es de los políticos. Sí. Si usted quiere No, seguir con digo, ese pero hay- discurso, digo que- no vamos a cambiar nunca la Argentina. No, pero ¿Por qué? Ramiro, la discusión. No está hay, bien, pará, entiendo ¿el lo que tema cuál decís. es? Me están diciendo el caso de una empresa, dos empresas. No, No, algunas está ahí ganan. el problema. ¿El Yo problema te dónde digo un está? sector, El por problema ejemplo- está en que hay un déficit fiscal que viene por parte de los malos gobiernos que tenemos que gastan más de lo que ingresa. A partir de ahí, emiten plata, hacen trampa en la economía, manipulan la economía y a partir de ahí distorsionan todo. O sea, para vos, esa, la base de esto sería tener superávit gemelos. por supuesto, sea, superávit, como tuvo el por lo gobierno- menos superávit fiscal. Por lo menos superávit fiscal. Mirá, Después mirá. ya estás siendo muy ambicioso. Vamos por el superávit fiscal. Mirá la chicana que te iba a decir. O sea que básicamente vos sos kirchnerista, porque lo que ¿Por estás qué? planteando es que el primer gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo superávit gemelo, es el modelo que vos llevarías adelante. No dije superávit gemelo, dije superávit fiscal. Bueno, o sea, si superávit querés, gemelo mejor si todavía. querés te digo por qué no soy kirchnerista. Porque no estoy a favor de la corrupción. Si querés hablamos de la corrupción del kirchnerismo. No, era una chicana. No, por la duda, que se que salga así, interprete. que te editen el graph, ¿no? Lo tengo claro. No, sí, por eso. O sea, no. Lo tengo Que claro. haya hecho algo bien, de pura suerte, por gracias a la economía globalizada, que hizo que la soja suba. El viento de cola. Patricia, No, te la verdad reís. que creo que hay que A ver. dejar de leer manuales neoliberales, son el pasado. Por favor, conectemos con la realidad, conectemos con nuestro pueblo que quiere
paz, quiere que lo dejemos laburar en paz. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Buscar coincidencia en un país que tiene todo para hacerse, que tiene un potencial inmenso. Yo no dudo, pero ni un centímetro de la capacidad de nuestro pueblo. Y sobre todo ayudemos a que podamos salir de esta crisis juntos y juntas. Es lo que está esperando la sociedad de nosotros, que nos vean laburando para solucionar sus problemas. Y la sociedad responde y se organiza. Y la verdad es que lamentablemente, ante la ausencia de determinadas políticas, de todas maneras subsiste y hay un pueblo que trabaja todos los días, se esfuerza y tenemos que tener, digamos, una dirigencia que acompañe ese sacrificio, ¿no? Agustín, vos me decís que hubo escándalos esta semana, porque se habla mucho de lo que pasó el viernes en el acto de YPF, pero también dentro del Congreso, no, en la legislatura porteña, hubo un capítulo especial. Sí, García Moritán o el marido de Pampita. El mal llamado, claro, marido También hay que Pampita. decirlo porque, bueno, nada, la gente lo conoce así, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, protagonizó un escándalo, lo vemos y lo debatimos, ¿te parece? Dale. Vamos. Y recuerden una cosa, ellos están en la banca y ustedes son los que reciben el plancito, ¿eh? Así que tengan cuidado cómo los usan. Silencio, por favor, silencio. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Continúe, diputado Moritán, No se dejen usar por la política. Sí es la política. Silencio para poder continuar con el debate. ¿Distribuir la riqueza, presidente? Continúe, diputado. La política del medio. ¿Quieren distribuir riquezas? Saquen a la política y a los militantes del medio, a la gente que lucra de hacer política y se ve beneficiada. Ustedes están sentados en sus bancas, mientras que los pobres siguen siendo pobres. Fui a las villas. ¿Qué te parás? Fui a las villas. Diputado Moritán. Diputado Moritán, por favor, le pido que vuelva a su asiento. Diputado Moritán. Les pido, por favor. Se paró y todo. Sí, pero no es grave esto. Terminemos de ¿Cómo decir. no es grave? Faltó la parte donde se presenta como el marido de Pampita. Esa Lo que parte pasa estaba es que buena. lo que pasa es que lo picaron No y él pasa tuvo nada. que explicar. Nosotros, los en realidad. argentinos, hay un señor, A ver, Ramiro estuvo, esperá, vamos con Ramiro. Sí, perdón, dale. Yo estuve ahí, estuve presente, claramente, o sea, la cámara enfocaba solamente una parte. Al que estaba hablando, sí. Al que estaba hablando, que es lo que suele pasar en la legislatura, lamentablemente, del otro lado había gente que no dejaba hablar, gente que estaba siendo despectiva, que estaba generando insultos, que gritaba encima del discurso. O sea, el hábito en la legislatura es que cuando uno habla, el resto se calla y escucha. Lamentablemente acá estaban gritándole mientras él trataba de dar su discurso. Ajá. Y por supuesto que tuvo que salir a defenderse. O sea, primero que fue una falta de respeto lo que le hicieron, digamos, por una persona que está hablando. Se la tiene que respetar más en un ámbito como es el de la legislatura. No pasa nada, no pasa nada. No, bueno. Muchachos, cualquiera, a ver, todos los periodistas políticos y económicos del mundo, cuando ven lo que es la Cámara de los Comunes, en Inglaterra hay un señor que es el speaker, que es el que manejaba todo eso, que se llamaba John Bercow, que la palabra que más dijo en toda su historia de política, ¿saben cuál es? Orden, 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 porque se peleaban todo contra todo. Es natural que la política pase Es diferente el Parlamento inglés que el Parlamento... Sí, es verdad, pero digo, no es tan grave. O sea, hay un reglamento que hay que cumplir que no se estaba cumpliendo. Sí, está bien. Pero al margen, digo, me quiero quedar con esto, ¿no? También en ese enojo, también hay cierta sinceridad, ¿no? Por el desprecio de la política, el desprecio por los militantes, ¿no? Como tratando al militante de, bueno, estás ahí porque la verdad cobrás un plan y si no, no vendrías. No, también, y los ánimos la verdad que no están para que la gente escuche este tipo de cuestiones. A uno le parece que cuando la gente necesita, más allá de comida, abrigo, también necesita tranquilidad. ¿No, Patricia? Esto no aporta, tipo... Sí, José. No, agregar un poco también para sumar a lo que veníamos conversando recién y viendo los últimos cruces de los últimos días en distintos órdenes. Creo que todo se reduce a la versión o a la forma simplista en la que discutimos todo en la Argentina. Digo, si es política, antipolítica, impuestos sí, impuestos no. Digo, me parece que es tan simple como lamentablemente o superficial como discutimos las cosas que realmente no vamos al fondo de la cuestión. Entonces la grieta, la política y la antipolítica, digo, se traduce en todos los órdenes de la vida, digo, porque... Bueno, pero ahí tenés un legislador, digamos, que lo dice
no es Agustín Aberrey, no es Ludo de Suazo, no es Ernesto Díaz, no es Sanchi, es un legislador. El que simplifica el debate. Bueno, lo que digo es que cuando son se los representantes de la propia simplifican, política, se simplifican los debates de esta manera y de tantas otras como lo hemos visto en el último tiempo, terminamos asistiendo a que realmente cuando la sociedad ve que hay una política que no responde y que encima hay sectores que critican a la política pero que hacen política, digamos que lo disfrazan de alguna manera o se disfrazan diciendo que no hacen política, terminan tomando todo ese mal humor social y esa bronca que existe y con razón muchas veces hacia la política de que no responde. Esperame un segundo, Ramiro, acá la reflexión tiene que ser de la política, pero no con antipolítica. Bueno, mira, Moritán viene de afuera, exacto. ¿Quién gana con este tipo de discursos? Ese nivel de agresión y de cultivar el odio, la agresividad, eso es se para casi como para trompearse. Muy cercano, ¿no? Claro. Al racismo. Yo creo que me da vergüenza ajena como legisladora, aunque digamos soy de la provincia de Buenos Aires, pero habla además de un nivel de violencia, ¿no? Verbal, discriminatoria. Yo fui a las villas, como si fuera un genérico, y realmente hablan de que no tienen la más mínima idea de cuál es la realidad de nuestro pueblo, de cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Habla de una falta de respeto también a nuestra sociedad que demanda menos circo y más trabajo, ¿no? Yo creo que lamentablemente... Pero Patricia, lo que pasa es que la sociedad está enojada, ¿eh? También hay que reconocer eso, por eso digo que no es tan grave. Porque también hay cierta empatía. Vos cuando hablas la clase dirigente no tiene que ser la que pone paño frío. Sí, es verdad, por eso digo. Pero pare, porque eso es un debate. Tiene que ser la que pone paño frío, no se tiene que pelear. Claro. Todos ustedes son militantes políticos, han pasado por situaciones... Lo que él está buscando en este momento es capitalizar esa bronca y llevarla a través de él. A ver, que él diga que haya caminado las villas, ¿quién de todos nosotros no caminó las villas? Con eso no alcanza. Hay que hacer algo por la gente que está en esa situación. ¿Qué hizo él? Cualquiera que vio una interna del PJ, cualquiera que vio una interna del PJ, con que no se agarren a sillazos, ya es un montón. Vuelvo a hacer la aclaración porque si no, habiendo estado presente ahí, si no de la información, del otro lado había gente insultando y gritando mientras hablaba. O sea, lo que hizo fue defenderse de ataques. Que eso suele pasar también en el Congreso Nacional, convengamos. Bueno, yo sé que sos nuevo en el ámbito, pero suele pasar, por eso el micrófono y la cámara enfoca a quien habla. No, por eso mismo lo que quiero. Yo conto la otra parte, digamos, porque acá recién estaban repudiando la actitud, también hay que repudiar principalmente de los que empezaron a atacar, que fue el bloque kirchnerista, que empezaron a atacarlo mientras él estaba hablando. En cuanto al concepto aclaro porque a veces se confunde, nosotros no somos antipolítica. Nosotros somos anti-status quo. O sea, lo aclaro porque, capaz los políticos están buscando a alguien que sea antipolítica. Yo no soy antipolítica, porque hago política. El anti-status quo, ¿qué significa anti-status quo? Que todo lo que están haciendo los políticos hasta ahora no está funcionando. Y nosotros venimos a cambiar las cosas. No existe la antipolítica. Porque todos hacemos política. Es como estar anti-salud. Ramiro, hablemos, pero la casta política, entonces, ¿a qué se refieren cuando la casta política lo dijimos millones de veces, lo vamos a volver a decir millones de veces. ¿Pero no son parte de la casta política o no? Bueno, son parte de una casta económica. ¿Puedo hablar? Perfecto. Estás muy sensible, Ramiro. No, lo aclaro, pues me hablan encima y después me retan porque dicen que piso, entonces trato de ser... Dejo hablar primero y después hablo yo. ¿Quién te reta? No, acá me retaron la otra vez. ¿Cómo me retaste la otra vez? Dale. La casta política es todos los políticos que quieren mantener el status quo y no quieren cambiar la realidad de la Argentina. O sea, ¿qué hacen? Toman las mismas medidas que venimos viendo hace 20, 30 años que no van a ningún lado. Eso es la casta política. O sea, lo dijimos siempre. No es que, capaz la percepción de algunos es, no, la casta política es cualquiera que hace política. No es cualquiera que hace política. No, es que vos decís los políticos, entonces ahí metés a todos en la misma bolsa. Bueno, disculpa, voy a seguir una especificación. Te digo, los políticos, empiezo, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner. Bussi, o sea, en el momento. Bussi, si está dispuesto a cambiar la realidad de Argentina, deja de ser casta, obviamente. Es casta política hasta ahora. Y cuando Milei va y cierra en Tucumán con el partido de Bussi, no es casta. Pará. Cuando vamos de vuelta. Con el partido de Demócrata en Mendoza, no es casta. Si alguien se suma a nuestro espacio, no es casta. Quiere decir que no es casta porque claramente no somos políticos tradicionales. Y claramente las ideas que tenemos son totalmente diferentes. Igual hay casta que conviene y casta que no. Es una casta amigable. Porque vos le de vuelta. Pero escúchame, generalmente la casta es el que se segrega del resto. No es que la gran mayoría es la casta
y el grupo bueno, entonces hay un me grupo parece que- pequeño de gente que está tratando de hacer política de una manera diferente. ¿Cómo hacemos política de una manera Entonces diferente? la casta son ustedes, Planteando perdóname, ideas. porque el grupo chico el que se segrega es la casta, no la mayoría, ¿o La no? mayoría de los políticos son casta. No generalicemos porque si no me van a hacer la recriminación. Es difícil estar diciendo quién sí, quién No, no. por eso te pongo un todo ejemplo. el tiempo, no muy se trata difícil. de Capaz vos no nombre. sos casta. ¿Entendés la definición? Para mí, perdón, no se trata de nombres. Yo lo que hablo es del concepto, porque yo concepto? también soy una persona que tiene 30 años, por lo tanto no me considero culpable de todos los males de la Argentina y creo que quiero hacer bien las cosas. Milito y trabajo al lado de una persona como Facundo Manes que está trabajando para cambiar también desde la Perfecto. política y tiene ideas súper Ahí innovadoras. está, También Manes- cómo pensar la Manes, ¿es modernidad de la casta o no? Argentina. Manes, ¿es Y digo, casta o y no? no A es ver. parte del Radicalismo sistema, puro, muy no es la radical. casta. Muy radical. Pero a mí Es radicalismo, el me radicalismo es la gustaría casta pura. corte, O sea, ¿dónde Bueno, ¿ves? corta? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Sí, porque el Generalizar radicalismo te lo permanentemente. generaliza. Sí, obvio. Es muy difícil que un radical no sea casta. Che, paren. No, Pará, es gravísimo lo que estás En diciendo. defensa, Pará. en defensa de Ramiro, pará. Manes- No, se defiende solo, pero en defensa de Ramiro, el concepto de casta es un concepto brillante, que ha hecho, creo que gran parte del éxito de Milei es ese concepto. Es Sí, que no se reducir entiende la muy bien. discusión. O Sí, sea, Que no se entiende muy es bien, pero... reducir No, la sí se discusión. entiende, capaz no lo quieren entender ustedes, yo no, se lo pero entiendo. me llama la atención que- Pará, se entiende muy bien porque por algo tenemos el apoyo que tenemos. Sí, me es decir, llama- no faltar el respeto a nuestros votantes. No, para nada. Bueno. No, ¿Me bueno, llama la no, atención? no. No, no, sí, No, en pues serio, ya pará, respeto a hablando en nadie. serio. No, O sea, claro. que aclaremos que nosotros no somos dos tipitos que vienen a la televisión y somos Son un partido la político, somos la representación de una una parte de la fuerza política. sociedad, hay Yo que quiero respetarla. ¿Vos te acordás, Ramiro, cuando venías como el youtuber? A ver. Sigo siendo ¿Youtuber youtuber, económico? sigo siendo youtuber. Mañana subo un video que está muy bueno haciendo recomendaciones sobre el contexto internacional financiero. No, Ramiro, te mira. quería decir esto porque... Uno no deja de ser algo cuando pasa a ser política partidaria o cuando pasa a ¿Y ser qué porcentaje diputado. de tu día le dedicas a cada actividad? A ver, Hoy le estoy dedicando más tiempo a la política que a mi trabajo privado. ¿qué porcentaje? Un Aprox, no sé. 80-20 hoy, ponele. Ah, 80-20. Por tirar un número, o sea, no. Sí, aprox, O sea, claro. no. No, Ramiro, te quería preguntar, digamos, porque esto que decía Josefina y lo que planteaba Ernesto, y yo medio en chiste te decía esto, digo, porque me sorprendía que Manes, vos lo identificabas como una casta por pertenecer al radicalismo, y el bucismo en Tucumán, que encarna un montón de cosas, que uno puede identificar Demasiadas como casta, Crímenes de lesa humanidad, pero por más allá ejemplo. de eso, digo, como la casta política de esa provincia, o el menemismo. Martín Menem, tengo entendido, labura con ustedes en La Rioja. Chicos, ¿conocer los antecedentes de Martín Menem? No, el menemismo. Bueno, está bien, pará. Pues es horrible lo que estamos haciendo. Estamos asociando a personas. Sí. Y pero es lo mismo Porque, con o sea, sus Manes. familiares hacían Lo que políticos. acabas de Martín Menem hacer. empezó a hacer política Lo hace mismo 4 que acabas meses. de hacer Hace vos. 7 meses empezó a hacer ¿Y política. Manes hace cuánto? Hace Acabas 7 de meses. hacerlo Pero vos no a viene eso. no viene una familia humilde, Carlos. Pero no tiene nada que Martín ver, o sea, venir una No familia importa. humilde, no. Que venga el más millonario, que venga Agus, Galperín si Agus, quiere hacer la libertad Agus, avanza. olvídate del No tenemos que apellido. discriminar a la gente por si tiene o no pero digo, tiene. más allá, porque tampoco el portación de apellido No, es pero significado, digo, pero no, es lo por que eso. acabas de hacer con Manes. Manes es radicalismo, es casta. El radicalismo es casta. Pero Manes hace Y cuánto pero que hace Manes, política. claro. Pero te metieron en el radicalismo, yo no Es me metí en el una radicalismo. outsider. Para mí, perdón, tengo un derecho a réplica, ¿no? Porque soy radical. claro. Me parece que puedo. Puedes venir a la Acá libertad todos pueden avanza hablar. y dejar de ser ¿Cómo? casta. Te está Puedes venir a la imitando. libertad No. avanza y dejar de ser casta. O sea, si no, te sos una chica sumás joven, a tenés la- Milei y compañía, no, No, sos lo que casta. vuelvo a lo que venía diciendo recién, porque la verdad que yo no soy extraterrestre, también me indigno, como muchas de las personas que se indignan cuando escuchan discusiones, para mí sin sentido, porque creo que realmente reducimos todo a un nivel que nunca vamos a encontrar, no solo la solución a los grandes problemas de la Argentina, sino ponernos de acuerdo en cosas mínimas. Digo, porque si generalizamos, si todo da lo mismo, y si lo único que hacemos es capitalizar la bronca que existe realmente con la política de una manera de generalizar permanentemente, decir que todos los que vino hasta acá, que está todo mal y ustedes van a reescribir la historia de una manera, la verdad me parece bastante soberbio, Por eso, supuesto, pará, por pero eso. por otro lado creo que no es cierto. No es cierto, porque hay un montón de gente que tiene ganas de hacer las cosas bien y que tiene convicciones, que tiene valores. Digo, yo pertenezco al radicalismo y creo que el radicalismo ha hecho grandes cosas por la Argentina, de Irigoyen para acá. Me parece que hemos aportado muchísimo, hemos cometido errores, como todos los partidos políticos, pero también creo que hemos hecho mucho por las instituciones, por la democracia fundamentalmente en la Argentina. Me parece que hay cosas que no tenemos que discutir. Y después hoy estamos dando un debate de cara a la sociedad y también hacia dentro de nuestro partido que tiene que ver con llevar a la Argentina hacia la modernidad, con llevar a la Argentina a la revolución del conocimiento. Y yo que trabajo con Facundo, creo que es una persona que está súper comprometida con eso y que camina a la Argentina con esa idea.
Y por supuesto critica muchas de las cosas que se hicieron antes, pero no con antipolítica justo tocaste el caso, justo tocaste una palabra que es la conversación, en la Argentina la política es una conversación de muertos. Tomaste el caso Irigoyen, que es el caso que está a punto de desmembrar Juntos por el Cambio. Hoy Morales hizo una crítica abierta a Mauricio Macri, que dijo que Irigoyen era la base del populismo en la Argentina. No, pero... ¿En qué situación está ahora Juntos por el Cambio? No, pues digo, vos tocaste Irigoyen. Irigoyen es hoy públicamente una persona que se está hablando en la política, un hombre que claramente fue presidente hace más de un siglo, claro. Lo reivindicaron el otro día en el acto de Lo reivindicaron en... Lo que pasa es que para mí tampoco lo reduciría a una conversación de muertos, como decís, que me parece una buena analogía de todos modos, pero porque creo que hay ciertos valores que, digo, si hoy discutimos el rol que cumplió y que debería estar cumpliendo la educación pública en la Argentina, me parece que hay ciertas cosas de las que sí deberíamos intentar volver. Ahora, a eso me refiero. Mira, y sobre nombres, porque ahí tiramos un bus y bueno, vos hablaste del Menem. Milei dijo que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de toda la historia de la República Argentina. Sí. ¿Cavallo no sería casta entonces? Mirá, primero aclaremos algo. El mejor ministro no quiere decir el ministro ideal. No, el mejor. O sea, aclarémoslo por las dudas. ¿Fue el mejor ministro? ¿Vos coincidís con eso? Para mí fue el mejor ministro, sí. Wow. No es casta. No, ¿O sí? No, es casta, pero no. Política. O sea, no sé si Cavallo está en la discusión o no. Porque Milei lo dijo, por eso te preguntamos. Pero ¿Cavallo hace política actualmente? Bueno, no partidario. Es un hombre retirado. O sea, si quieren discutimos quién era casta hace 20 años. Hoy, o sea, Cavallo está fuera de la actividad política. Admiran a la casta también. Pero por eso digo, Milei admira esa casta, entonces hay casta buena y casta mala. ¿Estamos hablando de alguien que hace 20 años no hace política? No. Si queremos, hablamos de Irigoyen, hablemos de Frondizi, Perón, y, o sea, creo que estamos en una situación de Argentina que, más que hablar si Cavallo es casta o no es casta, un tipo que no hace política, estamos fuera de agenda. Cuando te conviene, cuando no te conviene. No, es que no me conviene, Cavallo no es casta, te lo digo. Te digo, Cavallo no es casta porque no hace política, fácil. No es casta, si no hace política. Es que esconden un viejo relato neoliberal, digamos, el ABC de Cavallo, los 90, es el fin de la historia, ¿no? Y que no hay más pasado, ¿no? Justamente lo que plantean, digamos, esta dirigencia liberal que lo que pretende es volver al pasado neoliberal, es ya, digamos, un argumento viejo, por más que lo quieran vestir de moderno, son realmente lo más rancio de la política neoliberal. O sea, que no tiene nada que ver con la edad ni con esas, digamos, conceptos tan vagos, tan vacíos que plantean, sino lo que son es la reafirmación de un modelo neoliberal que es básicamente libre mercado, mandan las corporaciones. Bueno, pero Patri, lo que también hay que ver es que es el pasado más viejo. No hay país en el mundo. Está bien, ese discurso que vos decís es el pasado más viejo. Hoy está vigente. Decir que eso es algo bueno para el pueblo. Hay una política que no le dio respuesta a la gente. Por eso ese discurso que vos denostás, porque es el pasado, la salida, está vigente. Lo que pide la gente al revés es más Estado. Es un Estado más inteligente. Un montón de gente, como decía Ramiro, lo que necesitan es política más comprometida. Necesitan política de cercanía y conectada con la realidad, no el pasado neoliberal que ya nos llevó a la crisis de los 90. Hagamos una cosa. Digamos, ya terminamos la crisis del 2001 perdón. a través hagamos de esa una política. Cosa. No hablemos de ese supuesto pasado, hablemos del presente. ¿Cuál es el modelo que estamos usando hoy? El presente es un ¿Cuál es el modelo de hoy? Es un momento de transición. Estamos saliendo. Buen modelo. Y sí, estamos saliendo de una crisis neoliberal que trajo el macrismo y Juntos por el Cambio, sí, desregulación, despido, tarifazos, endeudamiento. Sí. La recetita más vieja de todo. Te aviso que este gobierno está haciendo lo mismo que Macri. Este gobierno está intentando salir de esa situación. ¿Qué sería lo nuevo? Alguna de las cosas que se están planteando, incluso es lo nuevo que dice Milei. Esta semana se hablaron de varias cosas, ¿no? Claro. Desde eliminar algunos ministerios, algunas carteras, pero también hablando de armas. Y hay otro específicamente, a ver, Dami, si lo tenemos, que tiene que ver con la libertad de decidir sobre el cuerpo, pero ojo, no es aborto, ¿no? Sino, es la posibilidad de vender órganos y liberar las restricciones tanto para el que anda buscando un órgano como para el que compra. Sí, temas que, Lourdes, justamente tuvimos un atentado la semana pasada en Estados Unidos
donde murieron decenas de niños. O sea, estamos hablando de un tema súper candente y ahora se está poniendo en tela de juicio ahora en nuestra sociedad. O sea, no es un tema menor. No eso es por las armas. Por las armas, claro, sí, por las armas. Armas y órganos, ¿no? Armas y órganos Todo es que parte sean del de mercado. libre compra y de libre venta. Bueno, sobre órganos fue ahí, Incucay ya salió a decir, señores, hay una ley, esto está prohibido, como para calmar un poco, pero sobre las armas, esto propone Javier Milei. Yo, digamos, como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. Bueno, ahí estaba, ¿no? Javier Libre Milei. portación y libre venta. Marra. Bueno, ¿Estás de acuerdo? en primer lugar hay que entender, digamos, desde qué punto de vista se está hablando de los temas. O sea, se está hablando de un punto de vista teórico, no está dentro de nuestro plan de gobierno de manera inmediata hacer eso. ¿Saben por qué? Porque los problemas de la Argentina son mucho más graves. Entonces no se puede generar este tipo de debates. Se generan estos debates porque Javier en un lugar estuvo haciendo un debate de 5 horas contra Juan Grabois, que fue un debate filosófico, político, teórico, pero no de un plan de gobierno. En nuestro plan de gobierno no están estos temas. Nuestro plan de gobierno que habla de sacar la inflación, que habla de bajar la pobreza, que habla de fomentar el libre mercado para que crezca la economía. Pero Ramiro, entonces, ¿para qué instalan estos temas? Eso es lo que a mí no me queda claro. Se lo pregunto a ustedes lo pusieron en la agenda. No. pero que lo dice Se lo preguntaron, lo respondió. O sea, los medios de comunicación tendrían que responder porque hablan de estos temas. ¿Y por qué Milei está hablando de esto en vez de hablar, por ejemplo, de la inflación? Habla de esto porque le preguntan. Y se contestó. ¿Estás a favor o en contra? Dio su posición. Dentro del programa de gobierno no está. Es un tipo respetuoso, un programa de televisión. Le preguntan algo, responde. Capaz estamos acostumbrados a que los políticos hagan así, digan una cosa y no terminan de dar sus definiciones. Más Él allá tiene de eso, definiciones teóricas porque es una persona instruida que tiene conocimiento para poder respaldar cuestiones que él está a favor y está en contra. Te pregunto a vos, ¿estás a favor o en contra? ¿De qué tema? De la venta de órganos. En términos filosóficos y políticos estoy a favor. En términos de gobierno no. Creo que poner un tema de venta de órganos hoy en la agenda legislativa, en la agenda de un gobierno, no sería una prioridad. Está bien, pero bueno, ¿y la libre portación de armas? Lo mismo, la misma postura. O sea, hay que entender que lo que es un término en términos filosóficos y en términos gubernamentales. No estamos proponiendo una política de gobierno. O sea, uno puede pensar una cosa y gobernar de otra manera, digamos. No es gobernar, son prioridades. Hablemos de las prioridades, porque si no, ¿qué pasa? Estamos hablando hace 20 minutos de Milei, tenemos gente que está defendiendo al gobierno y no hablamos del desastre que está haciendo este gobierno. El problema es que para mí... O sea, ¿cuál es el problema? Si creen que venimos nosotros como gobierno, me enaltece y me enorgullece que estemos haciendo también las cosas. Pero tendríamos que estar hablando de lo que está pasando ahora y las cosas pésimas que están pasando, que pasaron este fin de semana. Una hora y media. Bueno, está bien, pero o sea, me parece que en orden de prioridad entiendo lo que genera Vos el mañana fenómeno en tu canal libertario. de YouTube podés poner tus prioridades. Pero... ¿Mis prioridades? Claro. Mis prioridades sí. Mi prioridad es que la gente pueda llegar a fin de mes. ¿Cómo? Siempre la pregunta es el cómo. ¿Cómo? Bajando el déficit fiscal. ¿Cómo? Bajando la inflación. No, ¿Cómo? pero ¿cómo? ¿Cómo bajás el déficit fiscal? Ya lo dijimos. Decilo. Intercediendo en el Banco Central, dolarizando la economía. Dolarizando la economía. Patricia. No, la verdad es que es agotador tener que discutir la agenda de un psiquiátrico, entiendo bueno, yo. ya es una falta de respeto eso. Con todo respeto, no, perdón, más psiquiátrico es el presidente y la vicepresidenta peleándose cuando tenemos 50% de pobres. Me parece que ir a decir un psiquiátrico cuando... Me parece que es una falta de respeto. No igual. Estás hablando de dirigente... Está pidiendo disculpas. Ya está. Listo, no escuché. Ya me autocritiqué, digamos. Realmente me parece tan bajo, pero tan bajo el nivel de discusión que también no tiene ninguna conexión con lo que vive, con lo que siente nuestra sociedad, que lo que quiere es trabajar y en un clima de paz. Ese hartazgo, ese hostigamiento está siendo metido como constantemente como un pajarito, ¿no?, en la cabeza de la gente que realmente sufre otros problemas, que no son estos y que son poder vivir con su familia, que lo que es el fruto de su trabajo pueda llegar a fin de mes, poder vivir en seguridad, en un barrio que sea más o menos digno, en una casa que no se te venga abajo. Creo que esa es la agenda que nosotros tenemos que tratar, ¿no? Aprovechemos ahora, ya escuchamos a Marra, a Patricia, Josefina.
Bueno, para sumar claramente a lo que se venía diciendo, digo, me parece que hay temas que si no se quieren instalar y se quiere hablar de otros temas, si no se le termina haciendo el juego también. Yo la escucho a Patricia y también con todo respeto parece que hay temas que el propio gobierno no se enteró que suceden, digo, porque estamos hablando todo el tiempo de las internas del gobierno en vez de hablar realmente de cómo, de alguna manera, que la gente pueda llegar a fin de mes. Hay sectores de la economía que se han reactivado, sí, con respecto a lo que había sucedido en el tiempo de cuarentena y de pandemia. Ahora, lo que falta es muchísimo. Hay más del 40% de los argentinos en la informalidad, casi la mitad de los argentinos en la pobreza, 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres, escuelas cerradas, los pibes no pueden ir a clases después de haber perdido 1 año y medio de clases. Digo, todos estos temas no estamos hablando porque estamos hablando de si estaba Milei de acuerdo con las armas o con la venta de órganos, o si Cristina le habló mal al presidente y echaron a un ministro porque denunció probables maniobras non santas, digamos. Entonces, lo que digo es, claramente no estamos en la agenda de la gente, pero no podemos venir a hablar como si no tuviéramos ninguna responsabilidad de todo lo que está pasando. Porque si no, parece que todos tenemos buenísimas intenciones, pero la gente está del otro lado y dice, ajá, buenísimo, ¿y estos tipos qué están haciendo para resolver los problemas que tengo todos los días? Que ahora muy probablemente estén pasando frío porque viven en ranchos o porque no tienen acceso a servicios básicos. Digo, Marra propone eliminar, por ejemplo, el peso. Dolarizar. Sí. Claro, bueno, por eso se borra. No existe la moneda nacional. Podría decir. Espérame, Josefina, vos de qué lado estás mirando, estás más próxima, si se quiere, para dar respuesta justamente a estos problemas que estamos. No, claramente con dolarizar la economía no estoy de acuerdo. Ahora, no soy economista, hay muchísimos economistas, diría que la mayoría no están de acuerdo con dolarizarla, entre otras cosas porque entraríamos en una devaluación atroz y claramente lo que impactaría muchísimo más también en el día a día de todos los argentinos. Ahora, sí, me parece que... No, entiendo que no estás pidiendo una dolarización. Lo acaba de decir. ¿Cómo? Sí, dijo. ¿Vos crees que hay que dolarizar, que hay que cambiar el signo monetario y utilizar dólares por...? No, cambiarlo no, hacerlo desaparecer. Dolarizar, para resumir la propuesta. La propuesta es poder utilizar la moneda que vos quieras. Si querés usar Bitcoin también lo vas a poder hacer. Ah, bien. Bueno. Lo que no podemos dejar es que exista el peso para que los políticos de turno no utilicen el peso como manera de financiamiento. Sí, pero eso ¿A través de qué? De la pobreza. Porque acuérdense que el Banco Central es el que crea pobreza. Porque es el que crea inflación, y la inflación genera pobreza. Nosotros tenemos un modelo, el modelo del gobierno actual es la transición, como acaban de decir. Nuestro modelo es el de poder cambiar la realidad argentina con una medida que es lamentable tener que haber llegado a hablar de dolarización. Hubiera sido lindo que los políticos no hayan hecho el desastre que hicieron con el Banco Central. Pero bueno. Pero sos consciente que eso involucra una mega devaluación. No. ¿Y cómo se parte? Previamente, claro. ¿Cómo respaldarías el actual? Con todos los dólares que hay de los argentinos. ¿La base monetaria cómo sería? ¿Qué base monetaria? Si los pesos no existen. Hagamos de cuenta, viene fin de mes. ¿Cómo cobramos? ¿Cuánto cobramos? Son dólares. ¿Quién nos paga? ¿Quién tiene dólares? El dueño de Crónica tiene Crónica. El que gana, supuestamente, según ustedes, el que gana mucha plata. No, el dueño de cada empleador. Pará. No solo empleador, no, porque el empleador también empieza a recibir dólares. ¿De dónde? De la propia economía, que empieza a fluir. ¿Y dónde? Pero, no. Capaz no lo entienden, pero o sea, no es tan difícil. Entendemos claramente. No entendemos, o sea, pasó en otros países. Yo fui a Ecuador. ¿Sí conocí Ecuador? Pasó en Europa con el euro. No, ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? Porque primero no es un solo país. Bueno, está bien, pero pasó que desapareció, europea. pasó en la Argentina, Una comunidad, pasó en la Argentina, son muchos países, pasó en la Argentina con el austral y el peso. No fue bien con el austral, ahí tenemos a la compañera. No quiero entrar en cosas técnicas, serían los gastos de señoreaje, pero vos también tenés plena conciencia de que todos los países que han dolarizado su economía son países pobres. Claro, Ecuador, por ejemplo. Panamá, Ecuador. Pará. Lamentablemente, la Argentina quiere cambiar la dolarización para que no haya más pobres. Es la única solución. La economía de Ecuador, si querés después te paso la información, la economía de Ecuador, gracias a la dolarización, pudo crecer. Son datos, no es una impresión. Los países que se dolarizaron son más pobres. No, estás mintiendo. Ecuador es igual, es no más es verdad rico lo que está antes de diciendo. dolarizar. No es verdad. Panamá es más rico antes Ayer tuvimos una reunión con el equipo económico donde hablamos con la gente de Ecuador y nos mostraron todos los datos. No está pasando eso. ¿No está pasando eso? No. Bueno. Te paso la información después por privado, no tengo problema, y la publicamos. La publico en redes. La publico en redes. Sí, está bien. No te digo que no te digo que Ecuador es Suiza. Pero por lo menos no es Argentina. Mira, y hablabas pero por de lo menos no es Europa. Argentina. Ramiro, hablabas de Europa y del euro, ¿no? La moneda común europea, recordemos el euro. ¿Quién emitió el euro? ¿El Banco Europeo?
¿Cómo? El Banco Europeo. El Banco Central Europeo. Sí. O sea que no hay que dinamitar el Banco Central. Sí, el argentino sí. Pará, después vamos por el resto, que es lo que está pasando. Pero hago el éxito de las criptomonedas. Si quieren hablamos de criptomonedas, no tengo problema. Me encanta el tema y vemos hacia dónde está yendo el mundo. Una pregunta técnica. ¿Usted plantea una banca Siemens? ¿Siemens? Sí. Simon. Siemens, sí, Siemens. Sí, Simon. estamos planificando eso. Ah, bueno, listo. ¿Pero por qué? A la gente, No, es una banca, lo que se plantea es una banca que sería una banca casi elegible, digamos, por decir que cada uno podría tener su propia moneda y eso... ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Quién ahorra en pesos los que estamos acá, los que tienen la posibilidad de ahorrar? ¿Quién ahorra en pesos? Nadie. ¿Quién ahorra en dólares? ¿Quién ahorra? No, la pregunta es ¿quién ahorra? La pregunta es ¿quién ahorra? ¿Quién ahorra? Dice ¿quién pero ahorra? Lo que sí sabemos es que cuando a alguien le sobra un peso, que lamentablemente en Argentina son pocos, compran dólares. Y si alguien no compra dólares, es porque está mal de la cabeza. Bueno, mira, Josefina, vamos cerrando porque nos queda poco tiempo. Una última con la que querés hablarle a la gente, mirando a lo que apuestan de aquí en más. ¿A lo que apostamos? Sí, ustedes. No, bueno, básicamente un poco haciendo un resumen de todo lo que se vino hablando, yo creo que si no bajamos un par de cambios y no apostamos a hablarle con la verdad a la gente, pero aparte diciéndole lo que realmente pensamos hacer para solucionar los grandes problemas que tiene la Argentina y tratar de ponernos de acuerdo en un programa o en un mínimo programa común, difícilmente vamos a avanzar. Facundo lo dice siempre, la grieta nos embrutece y nos empobrece, por lo tanto, si no pensamos en políticas de Estado que lleven a la Argentina a la modernidad, la verdad es que no vamos a... Y es más, el que diga, en mi próximo gobierno voy a terminar con la inflación, voy a generar trabajo, empleo genuino, eso no va a pasar si no hay grandes acuerdos de políticas de Estado, porque la Argentina de una mitad contra la otra claramente ya se demostró que no va para más y que no va a pasar, digamos. Gracias. Patricia, para cerrar, una reflexión final. No, sí, yo creo que tenemos que apelar a terminar con las discusiones y los discursos del odio y de la dependencia, ¿no? Todas esas políticas que se pueden vestir de modernas o con palabras diferentes son las políticas antiguas de la dependencia y creo que la Argentina está para mucho más, ¿no? Hay crecimiento económico, la construcción está a pleno, la producción industrial está a pleno, hay actividad en todos los sectores económicos y tenemos que poder trabajar en paz. Tenemos que poder ayudar a que este proceso de estabilización continúe para poder salir de esta crisis. Se sale trabajando juntos y tratando de dignificar esa economía que viene tan golpeada de crisis en crisis. Creo que eso es lo que espera la Argentina de nosotros y de nosotras, trabajar. Gracias, Patricia. Bueno, Ramiro, última reflexión el día de hoy. La Argentina tiene una salida, esa salida no es Ezeiza, esa salida es liberal. Lamentablemente tenemos que hablar de dolarización porque lamentablemente han destruido nuestra moneda. Nosotros no prometemos que vamos a crear trabajo porque